Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buenos días, gracias. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, Buen día, buen día. Vamos a esperar a que se integren a ver si un poquito más de compañeros. Mientras estoy preparando las presentaciones. Bueno, somos 20 conmigo. Este, ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? Sí, profe. Bueno, yo creo que sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con la verdad es que ya no recuerdo dónde nos quedamos. Creo que fue complemento, ¿no? Lo que estábamos revisando y que de hecho creo que no acabamos, creo que nos quedamos en la vía clásica. ¿Es así? sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, de hecho les envié un correo con un video. Me parece que es más fácil que ustedes lo puedan entender así. Déjenme grabar. Me parece que es mejor para que ustedes entiendan un poco mejor cómo es este proceso y cómo es esta situación, ¿no? La verdad es que esto me lo pidió un compañero de ustedes. eh, Me parece que fue del otro grupo, no estoy seguro, pero me pareció una buena idea y entonces, de hecho yo normalmente tengo alguna sesión, pocas, de peliculitas, ¿no? Pequeñas peliculitas muy ilustrativas y eso probablemente les ayude a ustedes. Entonces, sí recibieron el video, ¿verdad? Está en el correo de grupo. Sí. Sí, doc. Perfecto. Les pregunto porque luego, pues, son tantos correos de tantos grupos, en este caso este, C, perdón. Eh, Ustedes son el grupo, no, D.
Sí, el grupo D. Son tantos D, ¿verdad? Que todos tienen su correo y todos dicen cuarto D. Que bueno, pues ya con el pasar del tiempo, pues de repente me aparece por ahí alguno y lo puedo enviar mal. Bueno, entonces ya lo tienen. Bueno, vamos entonces a iniciar eh, con esto. Vamos a presentar. ¿Ven mi presentación? Sí, Ok. Todo esto lo vimos, ¿no? sí, Perfecto. Aquí empezamos con ¿cómo se llama? Vía alterna del complemento, ¿sí? Aquí el factor inicial de la vía del complemento no son los anticuerpos, como habíamos visto en la clase pasada. Aquí inicia con el estado la detección de un estado estresante para el cuerpo y empiezan a producirse estas moléculas de choque térmico o de estrés producidas por el hígado, de las cuales las moléculas del complemento forman parte, ¿sí? De tal modo que se produce C3, ¿verdad? Y con el agua microambiental sufre una hidrólisis espontánea, ¿verdad? Eh, y esto provoca que esta hidrólisis espontánea este, permite la unión con el factor B, ¿sí? Y entonces, esta unión entre el factor B y el factor C3 eh, induce la unión de otro nuevo factor, que es el factor D. ¿Sí? Todos estos factores, obviamente, son séricos, son factores de activación del complemento de la vía alterna y son producidos, como ya habíamos dicho, por el hígado. ¿Sí? Entonces, nuevamente el mismo comentario del ciclo pasado, del complemento clásico, de activación clásica. Es un poco revuelto, pero no es difícil, ¿sí? No es una situación complicada de entenderse, ¿sí? Entonces, por favor, en el momento en que ustedes tengan alguna duda, con toda confianza, me pueden detener, me pueden interrumpir. Bien, entonces decimos aquí que se produce el C3 con el agua microambiental del medio ambiente, el microambiente en donde está el C3, pues se sufre una hidrólisis, ¿sí? Esta hidrólisis provoca que el factor B se una a C3 y llega el factor D cuando detecta el complejo C3 hidrolizado factor B para desdoblar al factor B. Lo desdobla, obviamente, como ya sabemos, en dos fracciones, el A y el B, y entonces se forma el C3 hidrolizado con la fracción B del factor B, obviamente, para formar C3 hidrolizado BB. ¿Sí? Esto provoca, esta es una molécula que podemos decir es la C3 convertasa. ¿Por qué?
porque este complejo va a unir a otra molécula C3 que va a provocar que un grupo importante de moléculas C3 se desdoblen, no solamente se hidrolicen, sino aquí sí ya hay una situación de desdoblamiento, ¿sí? Y se va C3A como en la vía pasada y se queda C3B sobre la superficie de la bacteria, ¿sí? Una vez que esto sucede, llega, ya tenemos aquí la formación de este complejo, ¿sí? Y entonces, esta formación de este complejo provoca que llegue más factor B, ¿sí? A las nuevas piezas desdobladas de C3, es decir, a las nuevas C3B dispuestas en la superficie de la bacteria, ¿verdad? En la membrana de la bacteria, llega y este factor B se une a ellas, ¿no? a estas C3B ya activa, para que también aparezca, como en el caso pasado, el factor D y, rompa, ¿verdad? Active al factor B, eliminando la fracción A y quedándose la fracción BB, ¿sí? Inducida, como decíamos, por el factor D. Entonces tendremos ya un complejo C3BBB, ¿sí? Aunque se oye ahí medio chistoso. La fracción B de C3, la fracción B del complejo o del factor B. Entonces es C3B, BB, ¿sale? Esto puede sufrir dos caminos, pueden tomar dos caminos esto. Cuando la molécula C3, como vimos anteriormente, se desdobla y este complejo C3 hidrolizado BB y se une con otra molécula C3, empieza a generarse la activación de C3 de otras moléculas de C3 y ponerse sobre una superficie, ¿verdad? Que pues debería de ser una bacteria. ¿Qué sucede en el caso de que esta superficie no sea una bacteria? Porque puede ser que sea una célula propia, ¿sí? Una célula de nuestra. Pues resulta que sobre la superficie existen moléculas, ¿sí? Proteínas reguladoras del complemento, ¿sí? Que está CR1, DAF, MCP y el factor H, ¿sí? Entonces, esto evita que C3 esté activo, el acoplarse con el C3 que tenemos aquí en azul. Estos factores al acoplarse con C3 van a provocar la inhibición del C3B, ¿sí? Van a inhibir al C3B, ¿sí? Aparecerá este inhibidor, ¿sí? Estos inhibidores para que ya C3B no siga haciendo su función. Por lo tanto, el complemento no se activa sobre la superficie celular del hospedero o del propia, ¿no? Del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí, Ok. de ¿Alguien acuerdo. no entendió? ¿Alguien no le quedó claro?
No, doctor, creo que todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, nada más comentar. Aquí, por ejemplo, DAF lo que provoca, ¿verdad? Es la desasociación de la fracción BB de C3, ¿sale? La quita de ahí, ¿sale? Y los otros sí pueden estar ahí acomplejados, pero DAF de manera importante quita al factor BB, ¿sale? De C3, obviamente, de C3B. Ok, bien. Eh, entonces, decimos que tenemos aquí ya un complejo C3B, BB, este inducido por el factor D, ¿sí? Cuando tenemos este factor C3BBB, para protegerlo, cuando estamos ahora por el otro lado, en una superficie que no es una célula propia, sino que es más bien la superficie de una bacteria, para estabilizar este complejo aparece el factor P o properdina, ¿sí? Y esto estabiliza al C3BBB, es decir, activa a la C3, estabiliza a la C3 convertasa, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y entonces aparecen varias moléculas C3B activadas. Este es el sistema de amplificación como en el caso de la vía clásica, ¿sí? Y aparecen estas moléculas sobre la superficie de la célula. Por lo tanto, esta ya es una situación importante porque esta bacteria ya está opsonizada con C3B y además puede iniciarse el proceso de iniciación de complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Que va a terminar en qué, jóvenes? Pues en la formación de poros sobre la bacteria. Recuerden que este paso siempre es, en este paso todas las vías, las tres vías convergen, ¿sí? Son, ahí se juntan las tres. Y entonces, o puede ser el proceso de opsonización o puede ser la activación del complejo de ataque a la membrana, ¿sale? Aquí tenemos los las proteínas importantes en, en la activación de la vía alterna del complemento. Si se fijan ustedes, no son demasiadas, ¿sí? C3 obviamente tiene que ser, después de ser hidrolizado, al unirse con el factor B, pero la fracción B del factor B para formar el C3BBB se convierte en el C3 convertasa que tiene que ser estabilizada por la properdina. Pero antes de esto, el factor D debe de actuar directamente sobre el C3 inicialmente unido con el BB, porque este complejo es apenas C3B hidrolizado BB. El factor D provoca que C3B se convierta en, se corte, ¿verdad? Se active y entonces el C3B será C3B, perdón, la molécula C3 será C3B, ¿sí? Unida a la molécula, a la fracción BP. Y entonces, pues ahora sí, llegará la properdina y estabilizará esta molécula C3BBB, ¿sale? Entonces, bien, si se fijan ustedes, no son demasiadas las moléculas que participan en eh, eh, vía de activación, ¿sí? Nada más, pues hay que
comprenderlas. Y creo que este cuadrito con estas funciones, pues da una idea. Fíjense ustedes, por ejemplo, un dato interesante es que la fracción A del fragmento B o del factor B no se tiene conocimiento de función, ¿sí? De su función. Ya hemos visto que algunas otras inducen la respuesta inflamatoria, inducen extravasación, inducen quimiotaxis, inducen la opsonización, la producción de citocina, etc. En este caso, la fracción A del factor B no se sabe la función, si tenga alguna función. Entonces, pues ya de aquí, como ustedes bien saben, aparece el complejo de ataque a la membrana y la polimerización de C9 para la formación de los diferentes poros en la bacteria. Entonces, pues Profesor, sí. eso último que mencioné, yo tenía una duda. Entonces, cuando se forman poros, ¿es cuando la membrana explota? Pues no explota, entra o sale líquido, el equilibrio osmótico se rompe, y bueno, pues sí puede romperse o si entra mucho, sí puede llegar a explotar. Pero si sale mucho, se forma, haz de cuenta, una como pasita, ¿no? Que a fin de cuentas, pues muere la célula, la bacteria en este caso, ¿sí? Pero si entran cosas por estos poros, sí, obviamente, pues va a llegar el momento en que se va a hinchar la célula y va a romperse, ¿sí? Sí, ¿Vale? profesor. Sí, Ok. sí, Algo más. gracias. Sí, no, de nada. Y por ejemplo, CB3 ya está hidrolizado. ¿Perdón? El C3B, perdón, está hidrolizado, ¿no? Cuando A ya se ver, hidroliza. es que son dos partes aquí. Sí. La primera es la hidrolización de C3 con el agua del medio ambiente, ¿sí? Se hidroliza. Esa es una parte. Otra parte es la activación de C3, sí, de C3 hidrolizado, ¿sí? Y aquí tenemos que cuando se hidroliza, se hidroliza, se une al factor B. Aquí está. ¿Sí? El factor B se une a C3B, a C3 hidrolizado, nada más. No está roto el C3, ¿sí? Y entonces llega el factor D, bueno, más bien llega el factor B, se une al C3 hidrolizado y el factor D induce el rompimiento o la activación del factor B. ¿Qué es lo que hace este factor D? Pues generar dos fracciones, BA y BB, ¿sí? Y entonces se forma el complejo C3 hidrolizado, factor BB, ¿sí? O fracción BB. Cuando este complejo C3 hidrolizado BB se forma, entonces tiene la capacidad de unirse con otra molécula C3 que está por ahí en circulación o en el sitio donde se está llevando a cabo la activación del complemento. No puede ser en circulación, pero sí en el sitio donde se está llevando esta activación. Y la formación de este complejo actuará sobre las demás C3, moléculas C3, rompiéndolas y activándolas, generando C3B y C3A. C3B se deposita en la superficie de la célula, ¿sí? Y se unirá a nuevos factores B, ¿sí? Como aquí. Llega el factor D otra vez,
pero ya sobre una molécula C3 activada, C3b, ¿sí? Llega el factor D, perdón, y rompe al factor B en BA y BB, formando el C3b-BB. ¿De acuerdo? Oh, ya, sí, ya me Y quedó más claro. después ya llegan nuevos factores B para unirse a estas moléculas C3 que han sido hidrolizadas, ¿verdad? Y llega por esta C3 convertasa y entonces el factor P es el que va a proteger a este complejo C3bB, ¿de acuerdo? Se arma el proceso de amplificación para que aparezca el siguiente paso, que es el C5. C5 se rompe, en C5A y C5B se queda C5B, perdón, y 6, 7, 8, 8 se incrusta en la membrana celular y es la señal para la polimerización de C9 entre 10 y 16 moléculas de este, ¿sale? Formando poros. ¿Sí, joven? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Nadie. Bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la tercera mecanismo de activación del complemento, que es la vía de las lectinas. Entonces, vamos a comenzar con esta idea que ya tenemos en cuanto a que cuando hay una situación de estrés, el hígado va a ser una función importante. Cuando el macrófago fagocita, ustedes saben, se activa y empieza a producir ciertas cosas, entre ellas citocinas, como estas, de manera importante. El hígado recibe esta señal y comienza a producir sus proteínas de choque térmico o de estrés. Algunas de ellas muy interesantes, como la proteína C reactiva, el fibrinógeno, que es el inicio de la cascada de la coagulación cuando hay un daño físico o incluso cuando hay que reparar parte de los vasos sanguíneos en este proceso de dilatación y extravasación, etcétera. A veces se necesita eh, digamos, reparación para que no siga saliendo células y líquidos de los capilares, ¿verdad? Y que nosotros pues podamos seguir con nuestras funciones adecuadamente. Dentro de estas moléculas que tenemos aquí de choque térmico, se encuentra la lectina de unión amanosa, ¿sí? Esta lectina de unión amanosa se denomina, es la proteína de unión, sí, de unión amanosa, que tiene una función, esta es la estructura, que tiene una función muy, muy similar a la ¿a qué se parece esto? ¿Quién me dice? Jóvenes, ¿A la C1? a la C1, exactamente. Es lo mismo, casi lo mismo, son 6 tallos que terminan en una cabeza globular, va acompañado de MASP1, una fracción, y MASP2, que es otra fracción, donde la parte catalítica es MASP2, ¿sí? Como lo era en C1, era C1S, aquí es MASP2, ¿sale? La fracción catalítica. También, además de esta proteína de unión amanosa o
lectina de unión amanosa. Existe otra molécula que también es producida por, por el hígado y se llaman, son las ficolinas, ¿sí? Estas ficolinas tienen también una estructura similar a la proteína de unión amanosa, ¿sí? Y pues es muy similar, ¿no? Entonces, son las dos mecanismos que tienen para unirse a moléculas sobre la superficie de la célula. ¿Recuerdan ustedes? El C1 se unía a las fracciones constantes de los anticuerpos, que pudieran ser una molécula de IgM o por lo menos dos de IgG. En este caso, de la vía de las lectinas, aquí no se unen anticuerpos, como se puede ver aquí en las imágenes, se unen a ciertas sustancias, ciertas moléculas que están presentes en la superficie de una bacteria, ¿sí? Entonces, miren, aquí está. El C1R y el C1S son las equivalentes al MASP1 y MASP2, donde la fracción catalítica de las ficolinas y de las proteínas de unión amanosa es el MASP2, mientras que del C1, perdón, el C1, perdón, no CR1. C1, la fracción C1S es la fracción catalítica, ¿vale? Miren ustedes, esto es lo que se observa tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas. Si ustedes recuerdan, decíamos que había un entrecruzamiento de las fracciones FC con, con la molécula C1, ¿de acuerdo? Y entonces necesitábamos, previo a esta acción, la unión de anticuerpos a la superficie de un patógeno. En el caso de la vía de las lectinas, si se fijan ustedes, aquí estamos uniendo a la proteína de unión amanosa moléculas, obviamente pudieran ser manosa, que es una azúcar que se encuentra en la superficie de las bacterias, no de las células humanas, y entonces esta se puede unir aquí. Esta molécula, al tratar de unirla a una célula humana, no lo va a poder lograr porque nuestras células humanas no tienen manosa, ¿de acuerdo? Entonces, pues no se va a poder unir, ¿sí? Y bueno, pues esta es la lectina de unión amanosa. Aquí se ve la forma así como abierta, ¿verdad? Cómo es que actúan estas estructuras. Me parece pues interesante cómo se pueden ver en estas microfotografías. Y bueno, entonces la vía de las lectinas es muy similar a la vía clásica. ¿Por qué? Porque la activación de la proteína de unión o la leptina de unión amanosa o ficolinas, ¿verdad? Lo que sea, va a hacer la función de C1. Y de ahí el desdoble igual C4, C2, la activación de estas, que es el C3 convertasa, que es como decíamos hace un rato, aquí convergen todas las vías de activación de las diferentes del complemento, y el C3B puede dar como resultado, bueno, este más C3 convertasa puede dar como resultado varios
fines, es decir, la primera y que todas comparten, ¿verdad? Es la formación del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? O bien pueden algunos elementos unirse a receptores del complemento sobre los fagocitos, ¿sí? Es decir, estos elementos del complemento están sobre una célula, una bacteria, ¿verdad? Y se pueden unir de manera importante a sus receptores en el fagocito y ser fagocitados. Por lo tanto, esto es un proceso de opsonización que todas las vías producen sobre las bacterias y esto resulta en la remoción también de complejos inmunes, ¿sale? Y finalmente, también se pueden generar ciertas moléculas, como ya habíamos dicho, estas no se quedan en la célula a atacar, sino se van y una función interesante es que son mediadores de la inflamación o de reclutamiento de fagocitos. Es lo que hace un ratito decía. Estos elementos del complemento pueden ayudar a los procesos de extravasación, ¿cómo se llama? Dilatación, no, se me fue la palabra, de las células endoteliales para que salgan las células, ¿sí? La diapédesis, etcétera, para contribuir al proceso inflamatorio. ¿Sale? Bien, estas son las 3 vías. ¿Alguna duda, jóvenes? Me gustaría que si alguien tiene alguna duda, lo dijera. Si no, pues para continuar. Yo tenía una duda. Adelante. ¿Quién Había eres? mencionado que... ¿Mande? ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. Sí. Dime. Sí. Había mencionado que las células humanas no tienen manosa. Ajá. Entonces, en ese caso, ¿en dónde entraría? Si no es de humanos. ¿En En bacterias? ese caso, ¿qué, perdón? En este caso de que no entra lo que es la manosa, Ajá, eh, no serían humanos, sino en otro organismo, claro. A ver, en bacterias, por ejemplo. exacto, exacto. Ah, ok. Este mecanismo es para dañar microorganismos, ¿sí? Microbios. No nos serviría si este mecanismo se uniera a células propias. ¿Te imaginas? Nos iba a romper nuestras células, las células propias. ¿Sí me Sí, sí. explico? Entonces, justamente esto es el principio de la activación de la vía, bueno, más bien de la respuesta inmune innata. Se conoce ciertos patrones conservados eh, en, eh, en bacterias o en patógenos, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes lo de los TLRs? Que, bueno, no sé si ya lo vimos, creo que no lo hemos visto, pero bueno, ahorita lo vamos a ver y eso probablemente te va a ayudar a que esto quede más claro. ¿Por qué es interesante o es importante la discriminación entre las moléculas de un patógeno a las humanas, ¿no? Sí. Gracias, profe. No de nada. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, doctor. ¿Hay algún tipo de microorganismo, ya sea bacteria, virus o algún patógeno, que pueda asemejarse a las células humanas en No, alguna composición? sí, no. Lo que pasa, lo que hacen algunas, eh, eh, pues principalmente, bueno, los virus lo tienen, los parásitos lo tienen, algunas bacterias comparten algunas proteínas, ¿no? Que se parecen, pero de entrada ahorita vamos a ver los que son los PAMPs, generalmente están en bacterias. Lo que hacen algunos virus y lo que hacen algunos parásitos
Eso lo vamos a ver en microbiología médica, que es el próximo semestre. Bueno, sí, yo supongo que con todos los profesores lo ven. Nosotros en nuestra materia, cuando es conmigo, vemos esta parte donde hay un mimetismo molecular que tienen algunos patógenos para, haz de cuenta, disfrazarse. Y entonces empiezan a producir moléculas parecidas a las del humano o receptores de citocinas chafas, ¿verdad? Porque no son. Y entonces la citocina se pega ahí y no hace su función, ¿sí? Porque o produce citocina, moléculas que parecen, estructuralmente se parecen a citocinas y se pegan a los receptores, pero obviamente no ejercen ninguna función porque no son citocinas. Entonces son mecanismos de evasión que estos patógenos producen. Y hay algunas proteínas, sobre todo no me acuerdo si son estreptococo o estreptococo, creo que son los estreptococos beta hemolíticos, tienen una proteína que se parece a una proteína que forma, o bueno, que es parte de las células del miocardio. Y entonces, cuando hay una gripa, por decirlo así, por el estreptococo, ¿sí? Un daño a vías respiratorias, puede complicarse y generarse una respuesta autoinmune porque esa molécula que el individuo reconoce como extraño en la bacteria, pues después lo cruza con la proteína de la miocina de tejido cardíaco y entonces la respuesta se va hacia el corazón. Entonces, son este tipo de situaciones de reactividad cruzada o mecanismos de evasión que tienen los patógenos, pero como tal, pero esos son mecanismos que los patógenos han desarrollado desde hace mucho tiempo. De otro modo, las infecciones que nos han acompañado desde que el hombre es hombre, pues ya las hubiéramos eliminado. Entonces, ellos también han generado, los patógenos, sus mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica. ¿Sí? Entonces, como, o sea, en la enfermedad, por ejemplo, que dice del estreptococos, monta la respuesta y todo, ya se queda la memoria y ya queda la persona con una enfermedad autoinmune. Eh, sí hay que terminar con ¿cómo decirlo? Pues con la bacteria, ¿verdad? Una vez que la bacteria ya no está, ya el sistema inmunológico tiene mecanismos de regulación negativa y entonces esa respuesta se va a apagar y ya no va a haber este problema. El problema es que haya generado un daño en ese momento, un daño irreversible, imagínate, ¿no? Que no se ataque a tiempo y que entonces el bicho que está por ahí empiece a generar esta respuesta y cruce con el proteína del miocardio y entonces, si se detiene a tiempo, pues qué bueno. Si no, pues sí, probablemente queden secuelas, ¿no? Y entonces, pues sí, ahí sí ya no hay mucho que hacer. Lo importante entonces es tener una respuesta rápida, apropiada, ¿sí? Para detener este tipo de reacciones cruzadas, ¿sí? Autoinmunes, ¿verdad? Porque finalmente, pues es nuestra respuesta, que es generada inicialmente contra un patógeno, pues, cruza hacia una proteína propia, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Bueno, muy bien, ¿alguien más? Profe, ya nada más le quería preguntar si en el video que nos mandó incluye la vía alterna y la Las vía de tres, las lectinas, las las tres tres. están, Ah, sí. Dura un va, poquito más de 7 minutos. Y ahí lo explica muy rápido. sí. Pero yo creo que
con con esta, bueno, con la explicación que acabo de dar, y ya viendo ustedes el video y sus apuntes, se van a acordar. De todos modos, yo cerca del examen voy a enviar eh, las, eh, las presentaciones para, para ver esto. Denme un segundo. Sí. Nosotros tenemos, perdón, es que estoy organizando las clases que tengo que dar. Y quedamos de que íbamos a reponer clase mañana. En teoría sí, Sí. pero hablando de eso, aprovechando, ¿Sí? ya no estoy tan seguro si nos van a dejar o no. Si yo le, yo le aviso el día de hoy ya, si no, pues vemos la siguiente semana, ¿ok? Bueno, entonces, es que fíjate que tengo otra clase que me están solicitando en la mañana. ¿Cuál es el problema con ustedes? ¿Hay alguna otra clase que tienen por ahí pendiente? Bueno, también dependería, porque por ejemplo nosotros tenemos nada más una hora libre. Si quiere mañana podemos ajustarlo a la clase, pues nada más tener una hora de clase. Ajá. El problema sería si queremos tomar la hora y media, ya chocaría con otra clase y pues ahí es donde pedimos el permiso. No, pero no se trata de que pidan permiso en una para tapar un hueco que yo hice, entonces no me gustaría. Y sí me gustaría tener por lo menos la hora y media, ¿verdad? Porque sí vamos un poquito atrasados. Eh, y bueno, ¿qué haremos? El viernes nada más pueden en la mañana, ¿verdad? Sí, porque algunos trabajan. Sí, bueno. Y en la noche, como por ahí de las 12 de la noche, ¿no? No se crean. Bueno. Y nada más sería la posibilidad del viernes. ¿O habría otro día que pudiéramos trabajar? Es que es el único día que se ajusta que Sí, ¿verdad? tendríamos como esa hora libre. Las demás son de corrido, desde las 7 hasta la 1:30 y así. Ok. Les voy a pedir una cosa. Platiquen ustedes, no sean malitos. A ver si hay, además del viernes, algún momento en que en la tarde podamos trabajar. Eh, en la noche, digo, yo entiendo que es complicado a veces, ¿no? Por ustedes, yo lo entiendo. Este, sí me parece difícil, ¿verdad? Que de repente ustedes tengan esta capacidad de mover sus cosas y no es lo que yo quiero, pero platiquen ustedes, a veces hay la posibilidad de vernos otro día en la tarde, noche, ¿sí? Para poder, o que me den, bueno, no sé, eh, buscar otro espacio también para ver si, por mí no hay problema en la noche, ¿eh? Yo entiendo que a lo mejor ustedes ya llegan muy cansados y no, lo que menos quieren es sentarse ante la computadora a una clase. Pero bueno, platíquenlo y ya me dicen, ¿no? Sí, está bien. Sí, lo Por favor. platicamos y le Y yo avisamos. ahorita déjenme contestarles a estos chavos para ver, para organizarme.
Bien, vamos a ver. Y bueno, quedo pendiente de con ustedes, pues porque si no hay otra, pues ni modo, nos la aventamos con 1 hora. Y les voy pidiendo, si están de acuerdo, pues 1 horita ahí de repente para poder avanzar, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, ¿No hay profe. dudas? No, ya no. No. Bueno, entonces vean, Profe, aquí creo que ya tenemos, sé. dime, En el diagrama anterior, ahí donde dice C3B se refiere a lo que habíamos platicado de C3B, BB. híjole, hay varias 3B, aquí, Ajá, en la activación por lectina. Ajá, ahí. ok, sí, aquí tenemos, bueno, es que la vía alterna es aquí, C3 hidrolizado, se junta con B, D actúa sobre B, para hacer C3BB, C3 hidrolizado, llega otra molécula de C3, entonces se forma el C3B y BB con la properdina, ¿sí? Porque el factor D es el que hidroliza B y estabiliza la C3 convertasa, entonces actúa sobre C3 y ya después la vía de activación del ataque a la membrana. Pero esto de C3BB y eso es aquí, en la vía alterna. La vía de las lectinas es muy parecida o es igual a la vía clásica. Lo único que cambia, si se fijan, es el C1 por la proteína o de unión o la lectina de unión a manosa o la ficolina, que es lo que se une. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Yo, pero sí, me había confundido de veras ajá, con la otra activación. Ah, Pero sí, ya ¿ya quedó? entendí. Sí, 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 ya. ¿Cómo te llamas? No, todo claro, gracias. ¿Perdón? Ya me quedó claro, digo. No, pero ¿cómo te llamas? Ah, Salvador. Salvador. Ok, Salvador. Ajá. ¿Seguro? ¿Quedó Sí, claro? sí. Sí, es que me estaba confundiendo con la de la derecha. Ajá, me estaba Ah, confundiendo. sí, ¿vale? Pero aquí está más o menos bien definido, me parece. Les va a servir, yo creo. ¿Sale? Profe, ¿Sí? me surgió una duda ahorita, es que creo que lo anoté mal. ¿El factor D rompe a el factor B en A y en B o a C3B? A ver. Más bien a C3 hidrolizado en A y B. ¿El factor qué, perdón? El factor D, De dedo. ajá, El factor de dedo actúa sobre B. ah, sí. Lo rompe y genera BA y BB. exactamente. ¿Sí? Ah, Y pero, entonces, ajá, pero es sobre sí. el factor B se une de inicio al C3 hidrolizado. Aquí está. Y llega el factor D y lo rompe en C3BA y perdón, en BA y BB. Y entonces se junta con el C3 hidrolizado, se une solo con BB. ¿Sí? Tienen un Sí. BB. Pero entonces, ¿cómo se forma C3B? Es que creo que esa Ah, parte. cuando se forma el C3 hidrolizado BB, otra fracción de C3 se une al complejo. ¿Sí? Entonces el C3 hidrolizado, C3 completo, BB. Esto induce, esto es ese es el C3 convertasa. Y entonces empieza a hidrolizar moléculas de C3, otras moléculas de C3. Y no hidrolizar, romper, activar moléculas de C3.
se va a C3A y se queda C3B, ¿sí? Aquí está. Una vez que esto sucede, llega el factor P y estabiliza el complejo C3BB y aparecen las moléculas C3B activadas por este complejo. ¿Me explico? Sí, sí, ya. Es que sí me había confundido ahí en cómo aparecía C3B, Muy pero bien. ya. Gracias. Bien, aquí está este cuadro de proteínas reguladoras, ¿sí? Hay varios puntos de control, ¿sí? Está el inhibidor de C1, ¿verdad? Cuando a ver, aquí creo que lo tenemos aquí. Aquí está. El inhibidor de C1, cuando por alguna razón debe de ser regulada la actividad del complemento en la vía clásica, el inhibidor de C1 lo que hace es actuar sobre el C1S, que es la fracción catalítica. Y entonces desarma al C1, por lo tanto ya no puede activarse la vía clásica del complemento, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener un proceso en el cual ya no requerimos más activación de complemento y entonces regulamos con inhibidores, ¿sí? Entonces aparecen este tipo de moléculas, en este caso es el inhibidor de C1. Aquí está. ¿Sí? Hay varios elementos, por ejemplo, los receptores en los fagocitos, ¿no? Eh, como el CR1, ¿sí? Están los mecanismos reguladores de la, de la, de la vía alterna, ¿verdad? En la superficie de las bacterias. Está la molécula CD59, que se llama quiprotectina, porque evita la formación del complejo de ataque a la membrana. Creo que lo tenemos por aquí. Sí, aquí está. Una vez que se tiene ya establecido el complejo C5b, 6, 7 y 8, CD59 se une a este complejo inhibiendo la polimerización del C9, ¿sí? Deteniendo que el C9 se una aquí a este complejo y ya no se forma el poro porque se detuvo la acción del complejo de ataque a la membrana. Entonces, aquí en este cuadro vemos varias proteínas reguladoras de tanto la clásica como la alterna, ¿verdad? Y pues cómo es que, cuál es el inhibidor y cuál es el papel que juega, explicado de manera muy breve, pero pues yo creo que también esto les puede servir para entenderle mejor, ¿sale? Bien. Aquí tenemos también varias acciones, ¿sí? Que tienen los diferentes elementos que participan en las tres vías del complemento, ¿verdad? Cómo es que actúan, qué función tienen, ¿sí? Y pues para de un modo un poco más claro puedan ustedes integrar las capacidades
del complemento en sus 3 vías, porque a fin de cuentas, como yo les decía, se forman, digamos, tienen diferentes mecanismos de activación, pero básicamente los pasos fundamentales son los mismos. Y uno que es fundamental, uno que es bien importante, pues que es el complejo de ataque a la membrana, pues está ahí en todas las vías, ¿no? Bien. Estos son los receptores de los diferentes elementos del complemento. Receptor para C5A, para C5, para 3A. Alguien preguntó algo. No, pero oí un pim. Pensé que alguien estaba enviando algún mensaje. Bien, entonces están obviamente, aparte de los receptores de 5A y C5A y C3A, están los receptores del complemento 1, 2, 3 y 4. Actúan sobre diferentes elementos, tienen funciones importantes, entre ellas, pues, estimular la fagocitosis, que ya vimos es una parte importante de esto, ¿verdad? Una función importante. También pueden participar en la activación de células. Esta molécula C5A se puede unir a la proteína G, que esto da como resultado la activación de la célula, ¿verdad? Tanto C5A como C3A pueden inducir la activación de diferentes células, de diferentes tipos celulares, ¿no? Y bueno, pues como ya hemos visto, pues la formación de ataque a la membrana. Entonces, aquí en esta tabla también resumen datos interesantes de estas vías de activación del complemento. Y bueno, la fagocitosis, como hemos comentado, pues es también una función, digamos, importante. ¿Qué pasa cuando una molécula, bueno, una bacteria, se comienza a formar el complejo de la vía de las lectinas, ¿no? Del complemento a través de la vía de las lectinas. Aparece la ficolina o la proteína de unión amanosa o la lectina de unión amanosa, y entonces a través de la unión de C1 a C3 que está sobre la superficie de la bacteria, es este palito, digamos, azul, con sus receptores que están en el fagocito. En este caso se está ejemplificando con un macrófago. Además de que a partir de aquí se puede generar todo el proceso de lisis de célula, también participa el proceso de fagocitosis cuando, una vez que está hecha esta unión, llega la molécula C5A, ¿sí? Como digo, se está generando ya el proceso de ataque a la membrana, que comienza con C5, si ustedes bien recuerdan, pero la función de fagocitosis puede llevarse a cabo apoyando la eliminación de las bacterias, es decir, hay diferentes mecanismos que pueden actuar de manera conjunta. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues una vez que se está activando C5B, bueno, C5, y generándose C5A y C5B, C5B se queda donde se está activando y C5A se va y se une a los diferentes receptores que están en la superficie del fagocito. ¿Qué sucede? Pues que este C5A y la unión de C3 a C1, de C3B a CR1, perdón, ¿sí? La unión de C3B a CR1 se induce un mecanismo de fagocitosis,
¿sí? A través de receptor ligando, ¿sí? Y entonces, además de que en otras bacterias se está produciendo la lisis de estas, en otras zonas se está promoviendo la fagocitosis de este microorganismo, ¿sale? Entonces, son diferentes mecanismos, diferentes vías de activación del complemento. Pero además, diferentes mecanismos que trabajan en conjunto, ¿sí? Entonces, pues es interesante comentar esta función complementaria que hacen las moléculas del complemento. Bien, bueno, y aquí por último podemos decir que estas moléculas que sabemos claramente que no participan en el complemento, en las diferentes vías de activación, decimos estas se van, pero sabemos también que tienen algunas otras funciones, como la que hemos visto anteriormente, pero también participan en el incremento de la permeabilidad al estimular el endotelio vascular, provocando la salida de diferentes elementos como el complemento, como anticuerpos, como proteínas de choque térmico o proteínas de estrés, ¿sí? Que salen de aquí para ir al sitio donde se requieren, además de inducir y promover la extravasación de diferentes tipos celulares que van a ayudar en el proceso inflamatorio y además de su activación, la activación de estas células también, ¿sale? Entonces, es interesante conocer estas diferentes acciones, porque de repente uno dice, bueno, sí, se rompe, se activa C3A y C3B, y C3B ya sé lo que hace, pero C3A, pues por aquí anda, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. ¿Ninguna? ¿No? No. A ver, denme un segundo. Oigan, mientras busco esa presentación, ya les dije a ustedes, les comenté de mis gatos, ¿o no? Creo que sí. ¿Eh? Me parece que no. Perdón. No, ¿verdad? Es No, yo que, tampoco recuerdo. ¿mandé? Digo que yo tampoco me acuerdo. Bueno, es que les platico, a mí no me gustaban los gatos, pero tengo unos hijos muy chantajistas. Y entonces, pues, de alguna manera, me hicieron, ya desde hace tiempo, me hicieron, tener gatos aquí en la casa, ¿no? Pero ahora resulta que, pues, tenemos una gatita. Pero esta gatita nos resultó, ¿cómo les dijera yo a ustedes? Es bien promiscua.
Entonces, desde chiquita empezó a entrar en celo y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ahora les platico. Mejor vamos a continuar ya a los últimos 3 minutos, ya platicamos de esto, ¿vale? Ok, entonces voy a presentar otra vez. ¿Ven mi presentación? Sí, Bueno, bien, en este momento sí me gusta a mí recalcar un poco que no se queden con la idea de que las respuestas inmunes son dos y se parte. La verdad es que si ahorita estamos viendo la parte innata, perdón, eh, quiero decirles que la específica o adaptativa es, es parte de la misma respuesta y que de alguna manera funcionan de manera, uy, no me hace caso el mouse, está muy como tonto, ¿no? Entonces, yo sí quiero hacer hincapié en que la respuesta inmunológica es integral, ¿eh? No, no se les olvide, por favor. Entonces, aquí quiero también un poquito establecer estas definiciones para que ustedes no las dejen de considerar y tengan presente que es íntegra la respuesta, ¿no? Podemos decir que la inmunidad innata es un grupo de mecanismos de resistencia a la enfermedad que no son específicos a un patógeno particular. Las células fagocíticas, como los macrófagos, juegan un importante papel en este tipo de inmunidad, mientras que la adaptativa posee un alto grado de especificidad, primera diferencia, ¿no? Y una sobresaliente propiedad de memoria, otra característica bien bonita de la inmunidad adaptativa. Estrictamente hay una respuesta inmunitaria específica para cada antígeno, ¿sale? Entonces sí hay diferencias, sin embargo, trabajan de manera coordinada. Bien, este cuadro ya lo revisamos, son las barreras, diferentes barreras, las barreras anatómicas, fisiológicas y inflamatorias. Bien, dentro de estos procesos que tenemos que revisar, pues están el papel particular de las diferentes células que participan en la respuesta inmunológica. Y un grupo interesante de células son los polimorfonucleares o granulocitos. Polimorfonucleares, como ya hemos visto, porque los núcleos de estas células tienen diferentes formas. A veces parece que es multinucleado, pero lo que pasa es que a veces hay regiones muy, muy pequeñas, muy angostas, muy ¿cómo decirlo?, estranguladas, que pareciera que estos puntos más abundantes, por decirlo así, están separadas, ¿no? Pero no es así, no es el caso. Bien, entonces tenemos en el caso de los neutrófilos, son células que circulan en periferia y que es necesario para que vivan un poco más. Denme un segundo. Es necesario para que vivan más, que lleguen y se establezcan en algún tejido. De otro modo, solamente podrán vivir alrededor de 7 a 10 horas. Si se establecen en un tejido, tendrán algunos días de vida útil para participar en los procesos necesarios en estos órganos o tejidos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de leucocitosis, estamos
frente a un proceso infeccioso, pues claro, porque estas son las células que se incrementan de manera importante cuando nos encontramos ante un patógeno, ¿sí? El porcentaje normal de estas células es de 50 a 70 en sangre, ¿sí? Son glóbulos blancos que tienen este porcentaje, ¿sí? Están dotadas de una serie de elementos en la superficie de las células, como los famosos receptores tipo TOL o TOL-like receptors. Hay alrededor de 9 de este tipo de receptores. En este caso destacamos al 2 y destacamos al 4. ¿Por qué? Porque estos elementos identifican elementos conservados en bacterias tanto gram positivas como gram negativas respectivamente. Es decir, TLR2 gram positivas, TLR4 gram negativas, de acuerdo a los elementos que conforman su pared bacteriana. ¿Sale? Participan en mecanismos oxidativos como el estallido respiratorio, con los productos reactivos de oxígeno, los productos reactivos del nitrógeno, ¿sale? Y además existen mecanismos no oxidativos como la liberación o fusión de gránulos que tienen sustancias farmacológicamente muy activas, la formación del fagolisosoma, la producción de proteínas que destruyen a las bacterias, proteasas, enzimas como la lisozima que destruye la pared celular, las defensinas, etcétera. Una serie de mecanismos, dotados de mecanismos que ayudan a eliminar a los patógenos que nos puedan atacar, y que estas células son las primeras en llegar de circulación al sitio donde se requieren, y de esta manera pues hacer su función, ¿sale? Es una célula muy importante, es el fagocito sanguíneo y es el que mayor proporción de células encontramos en sangre, en circulación. Aquí, bueno, Perdón, doctor, tengo una duda. Bueno, es una duda algo adelante. ilógica, pero ¿existe algún medicamento o fármaco que directamente active al sistema inmune? O en este caso a los neutrófilos, basófilos. Bueno, existen diferentes, un mecanismo como tal no, pero existen una serie de inmunoreguladores, se les llama. Los más comunes son los rasurados bacterianos, por decirlo así. Es decir, hacen un cóctel de moléculas de superficie de las bacterias o de algún patógeno, ¿sí? Y lo particulan y lo dan al paciente. Y entonces este cóctel antigénico, la idea es que induzca la activación del sistema inmunológico. Hay niños o hay viejitos ancianos que pues unos por inmaduros y otros porque ya se pasaron de maduros, el sistema inmunológico de ellos no son lo suficientemente eficientes, y entonces requieren de una ayudadita, ¿no? Y este tipo de rasurados bacterianos son o inmunomoduladores son importantes para activar este tipo de respuestas. Otros son los adyuvantes, pero este tipo de elementos, los adyuvantes, más bien en investigación, en modelos animales, etcétera. Entonces, yo más bien estaría pensando en que si existe un elemento externo para activar la respuesta inmunológica, pues sería este tipo de cócteles que existen en el mercado, ¿verdad? En las farmacias. ¿Sale? Vale, sí, gracias. Es que no conocía como tal los cócteles. Ok.
Sí, hay varios, ¿eh? Hay varios en farmacia. Bueno, ok. Aquí vemos la característica de, de la pared de las bacterias gram positivas. Aquí veíamos cómo el TLR2 detecta el péptido glicano, ¿verdad? Que es un elemento fundamental en la pared bacteriana. Y entonces es reconocido por el TLR2 que ayuda a eliminar a las bacterias gram positivas. Y en el caso de las bacterias gram negativas, otro elemento bien importante es el lipopolisacárido y tenemos al TLR4 que detecta lipopolisacárido en estas paredes bacterianas, ¿sale? Entonces, pues ese es el mecanismo que participa. Existen también estas bacterias, estos moléculas que se llaman en la superficie de las células, que se llaman o que se denominan TLRs, ¿sí? Pero ya no me va a dar tiempo de continuar con esto. Entonces, pues nos quedamos aquí para iniciar la próxima clase con el TLR, que espero la respuesta de ustedes y la comunicación vamos a tenerla para, no sé si ya el jefe de grupo no, ya sí tengo tu teléfono, ¿verdad, jefe? Para comunicarnos también por ahí y ver qué podemos hacer. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna. Creo que no. Perfecto. Pero No, aprovecho para comentar que ahorita hablamos y mañana justamente no tenemos una clase, nos habían avisado, y puede ser de 12 a 1:30. Perfecto. ¿Le parece bien? La agendamos entonces. De 12 a 1:30. Bien, listo, ya está. Gracias. No a ustedes. Bueno, voy a dejar de grabar y no hay dudas, ¿verdad? Hasta A mí me aquí. dio curiosidad qué es eso del estallido respiratorio, pero no sé si lo Ok, vamos a ver es más adelante. un mecanismo enzimático donde participan las moléculas oxidativas eh, derivados de oxígeno y de nitrógeno, y lo vamos a ver la próxima clase. Es lo que sigue después de los Ok, TLRs. Bueno, les decía rápidamente, no les quito mucho más tiempo. Mi gata tuvo gatitos. Tuvo 8 gatitos, y la verdad es que es un poquito complicado lidiar con tanto gato. Entonces, sí me gustaría de alguna manera, si les gustan a ustedes los gatos, si quieren tener una mascota, si la mascota que quieren es gato y si pues estuvieran comprometidos eh, con el cuidado y todo esto del animalito, pues yo se los puedo regalar. Entonces, pues esa es la situación. ¿Hay alguien por ahí que les guste los gatos y que quisiera tener un gatito? Ahorita están chiquititos, están bien curiosillos, ya ven que juegan y eso. Entonces, bueno, pues no sé si por ahí hay alguien quiera tener un bonito gatito. Les puedo regalar unos 5 puntos al final del curso al que se quede. No, no es cierto, no se crean. No es cierto. Entonces, bien, pues ese era el aviso parroquial al final de la misa, ¿no? Ojalá alguien pueda. Voy a subir algunas fotos para que los vean y si ojalá alguien se anima, pues me avisa y con mucho gusto. Créanme, con mucho gusto, se los voy a pasar. Ok, bueno, este, si no hay más, pues nos vemos entonces el viernes a las 12.
Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Luego, gracias. Doctor, gracias. Tal vez, cuídense. Días todavía, perdón.